En las colinas del norte de Veracruz, donde los pastos secos se confunden con los tonos rojizos de la tierra, los granjeros habían aprendido a vivir en silencio, temiendo las lluvias que no llegaban y los incendios que arrasaban sus cosechas. Pero nada los había preparado para lo que comenzó una madrugada, cuando el suelo empezó a temblar como si algo profundo despertara bajo sus pies. Los perros ladraban sin parar, los caballos se agitaban en los establos, y un rugido sordo, como un trueno lejano, se acercaba desde el bosque. Primero pensaron que era una tormenta, pero al amanecer, cuando la neblina se levantó, lo vieron, una inmensa manada de jabalíes descendía de la colina, cientos de cuerpos oscuros avanzando como una ola viva, destruyendo todo a su paso. Los animales corrían con furia descontrolada, arrancando cercas, derribando árboles, devorando los restos de cultivos secos. En cuestión de minutos, los huertos quedaron reducidos a tierra removida. Nadie había visto algo así antes. Los más viejos decían que los jabalíes bajaban solo cuando el monte se quedaba sin comida, y ese año la sequía había sido brutal. Era como si la naturaleza entera se hubiera rendido y lanzado a esos animales hacia las tierras habitadas, empujados por el hambre y el instinto. Entre los granjeros, un hombre llamado Tomás fue el primero en reaccionar. Su rancho, El Rosario, estaba justo al pie de la colina, y si no hacía algo, perdería todo su ganado. Mientras su esposa y sus hijos corrían a refugiarse, él se armó con su escopeta vieja, la misma que su padre había usado para ahuyentar coyotes en los años de guerra. Pero esta vez, no se trataba de unos pocos animales, sino de una invasión. Desde el porche de su casa, Tomás vio cómo los jabalíes atravesaban su corral como si fuera papel. Eran enormes, algunos de más de 150 kilos, con colmillos brillando bajo el sol. La tierra vibraba bajo sus pasos, y el ruido de sus gruñidos llenaba el aire como un coro salvaje. Los primeros disparos resonaron en todo el valle. No bastaban para detener aquella marea de cuerpos. Los animales seguían avanzando, chocando entre sí, arrancando puertas y comiéndose las raíces que encontraban. Tomás gritó a los vecinos por radio: «Bajen armados, o esto nos va a llevar a todos». En cuestión de minutos, los hombres del pueblo llegaron: Pedro, el herrero, Raúl, el joven que cuidaba los caballos, y hasta don Benito, el más viejo del lugar, que no veía bien, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Cada uno tomó posición en las cercas, apuntando con escopetas, machetes o lo que tuvieran a mano. El aire se llenó de humo y polvo. Cada disparo levantaba una nube que se mezclaba con el olor metálico de la sangre y la tierra húmeda. Los jabalíes caían, pero por cada uno que caía, 10 más aparecían detrás. Los hombres gritaban órdenes entre el estruendo de los disparos y los chillidos de los animales. No había coordinación, solo instinto. El campo, que antes era su refugio, se había convertido en un campo de batalla. Sombra, el perro de Tomás, corría entre ellos, tratando de separar los animales más jóvenes de las cercas, mientras su dueño cambiaba cartuchos con manos temblorosas. Cuando la munición empezó a escasear, Tomás comprendió que no podrían resistir mucho más. Miró hacia el río que corría detrás del valle y tuvo una idea. Si lograban guiarlos hacia el cauce, podrían acorralarlos allí, donde el barro dificultaría su movimiento. Dio la orden a gritos y los hombres comenzaron a moverse, disparando al aire para asustar a los animales y forzarlos a girar. Poco a poco, la manada empezó a moverse en dirección al río, aunque con cada paso dejaban tras de sí un rastro de destrucción. El agua, antes cristalina, se volvió marrón cuando los primeros cuerpos pesados se lanzaron dentro, levantando olas de lodo y espuma. El ruido era ensordecedor. Los animales se empujaban, chillaban, algunos quedaban atrapados en el barro, otros lograban cruzar y desaparecer en la espesura del otro lado. Los hombres, cubiertos de sudor y polvo, siguieron disparando hasta que el último de los jabalíes se perdió entre los árboles. El silencio que quedó después fue tan profundo que a nadie le salió una palabra. Solo se escuchaba el goteo del agua del río y los gemidos de las vacas heridas. Cuando el polvo se asentó, Tomás miró a su alrededor y sintió un vacío difícil de describir. Habían ganado la batalla, pero el precio era alto. Su corral estaba destruido, los sembradíos arrasados, y el valle que antes rebosaba de vida ahora era un escenario de desolación. En el suelo, las huellas de los jabalíes formaban surcos como cicatrices abiertas en la tierra. Tomás respiró hondo y se quitó el sombrero. Sabía que lo que había ocurrido no era una simple invasión. Era una señal. Algo estaba cambiando en el monte, algo que iba más allá de la fuerza o la valentía humana. Y mientras el sol caía lentamente sobre los restos de su rancho, una sola pregunta le rondaba la cabeza: ¿qué pasará cuando vuelvan? Esa noche, el pueblo entero no durmió. Los hombres se quedaron reunidos en la casa comunal, con las manos aún manchadas de barro y pólvora,
mientras las mujeres trataban de calmar a los niños que temblaban por el estruendo que aún resonaba en sus oídos. Nadie hablaba mucho, el silencio era pesado, como si todos esperaran escuchar, en cualquier momento, un nuevo rugido viniendo desde las colinas. Afuera, la luna se reflejaba sobre los charcos que el combate había dejado, iluminando el paisaje devastado. Los cuerpos de los jabalíes yacían junto a los cercos rotos, y el olor a tierra revuelta se mezclaba con el de la carne quemada. Era una imagen de guerra, pero no entre hombres, sino entre la desesperación de la naturaleza y la necesidad del hombre por sobrevivir. Tomás, exhausto, se apoyó en la pared del salón y observó los rostros de sus vecinos. Eran los mismos hombres que había visto reírse en las ferias, beber en las fiestas y trabajar bajo el sol. Ahora tenían la mirada perdida, los hombros caídos. No fue una caza, pensó. Fue una defensa, pero también una advertencia. En su interior, sentía que aquella invasión no había sido un simple accidente, sino una consecuencia. El bosque había perdido su equilibrio. Los incendios y la sequía habían empujado a los animales fuera de su hábitat, y ellos, los hombres, eran quienes habían provocado el cambio. A la mañana siguiente, cuando el sol asomó entre las montañas, Tomás salió a recorrer los daños. El valle parecía otro. Donde antes había pasto, ahora solo quedaba un lodazal salpicado de huellas profundas. Los árboles pequeños estaban arrancados de raíz, los corrales reducidos a palos astillados. Los sobrevivientes del ganado vagaban sin rumbo, buscando agua o sombra. Tomás caminó en silencio, hasta que escuchó pasos detrás de él. Era Raúl, el joven que había luchado a su lado. Traía una mirada inquieta. «Don Tomás», dijo en voz baja, «en la colina hay más huellas, y no son de los mismos. Son más grandes». El corazón del granjero se apretó. Subió con Raúl hasta el punto más alto del camino, y allí lo vio con sus propios ojos, nuevas marcas, más frescas, descendiendo por el lado opuesto de la colina. Los animales que habían sobrevivido parecían haberse reagrupado, o quizás otros, atraídos por el olor de la sangre, estaban bajando en busca de lo que quedaba. Tomás entendió que la batalla no había terminado, que lo que vivieron había sido solo el primer ataque. Reunió a los hombres nuevamente y propuso un plan diferente. Ya no bastaba con disparar. Si querían sobrevivir, debían pensar como los jabalíes, anticiparse a sus movimientos. Pasaron los días levantando barreras más altas, cavando zanjas, instalando antorchas en los bordes de los caminos y preparando cebos lejos del pueblo para desviar la próxima estampida. Mientras trabajaban, el miedo se mezclaba con la determinación. Cada martillazo, cada estaca clavada en la tierra era un acto de resistencia, pero también de respeto. Durante esas jornadas, Tomás recordó algo que su padre solía decir: cuando el monte tiene hambre, te avisa primero con el viento. Si no lo escuchas, te manda sus bestias. Esa frase le pesó en la mente. Por primera vez, empezó a mirar el bosque no como un enemigo, sino como un ser herido. Entendió que la violencia no era más que un grito de advertencia. Sin embargo, no podía rendirse. Sabía que debía proteger a su gente, aunque el precio fuera enfrentar de nuevo esa furia indomable. 3 noches después, el cielo se cubrió de nubes espesas y el aire se volvió húmedo. Los perros comenzaron a inquietarse y el ganado se agrupó cerca de las cercas. Tomás sintió que el momento había llegado. Tomó su escopeta y se apostó junto al fuego que había encendido frente al corral. Los hombres estaban en sus posiciones, tensos, esperando el primer sonido. Pasaron minutos que parecieron horas, hasta que se escuchó el primer gruñido. Luego otro, y otro más, acercándose como un tambor. De pronto, entre la oscuridad, los ojos brillantes de los jabalíes aparecieron nuevamente. Eran muchos, quizá más que antes. Algunos avanzaban con paso firme, otros embestían sin dudar. Pero esta vez, los granjeros estaban preparados. Las antorchas iluminaron el valle como un anillo de fuego, y los disparos resonaron como truenos. El eco se multiplicaba entre las colinas, confundiendo a los animales. Algunos retrocedieron, otros quedaron atrapados en las zanjas. Era una escena caótica, pero diferente. Ahora los hombres luchaban con estrategia, con inteligencia, no con desesperación. Tomás sentía el retroceso del arma en sus hombros, el sudor cayéndole por la frente, el olor a pólvora mezclándose con el humo de las antorchas. Cada disparo era una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que no podían eliminar a todos, pero sí podían enseñarles a no volver. Cuando el último eco del enfrentamiento se perdió entre los cerros, el silencio volvió a caer, pesado y denso, pero con una sensación distinta. No era el silencio del miedo, sino del alivio. El amanecer encontró a los hombres agotados, cubiertos de barro, pero de pie. Las colinas, teñidas de rojo por la luz temprana, parecían en calma.
Tomás observó el horizonte y pensó en lo que había aprendido. La tierra siempre reclama lo que es suyo, y el hombre, por más fuerte que sea, solo puede sobrevivir si aprende a escucharla. El amanecer trajo un silencio distinto, espeso, casi reverente. El valle olía a humo y tierra mojada. Las aves no cantaban todavía, como si también estuvieran esperando a ver qué quedaba de lo que fue la batalla. Tomás se sentó en el borde del corral destruido, mirando el horizonte. Frente a él, los restos de las antorchas se apagaban lentamente, dejando un hilo de humo que se perdía en el aire. Los hombres dormían dispersos por el suelo, agotados, mientras las mujeres curaban heridas y daban agua a los que aún temblaban. Nadie celebraba. Habían sobrevivido, sí, pero a un precio que no podían medir. Las colinas, que antes parecían solo montañas cubiertas de vegetación, ahora se veían como un campo abierto de guerra. Pasaron los días, y poco a poco el pueblo comenzó a levantarse. Repararon cercas, enterraron a los animales muertos y quemaron lo que no podía salvarse. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. Los niños ya no corrían libres por los caminos, y cada ruido en el bosque hacía que los perros levantaran las orejas. El miedo se había instalado como un huésped silencioso. Tomás lo sentía cada vez que miraba hacia el monte, aquella sensación de que no todo había terminado. Había aprendido a temer no solo a los jabalíes, sino a lo que representaban, la fuerza salvaje del hambre, la furia del desequilibrio, la advertencia de una naturaleza que ya no podía contenerse. Una tarde, mientras revisaba los campos con Raúl, encontraron nuevas señales. El suelo estaba removido, y las huellas no eran frescas, pero sí numerosas. Los jabalíes habían vuelto a moverse, más lejos, quizá buscando otro camino. Tomás miró las marcas con atención. Ya no bajan por hambre, dijo con voz baja. Ahora saben que aquí hay hombres que disparan. Se están adaptando. Esa frase quedó flotando en el aire, pesada, porque significaba que la batalla no era contra una manada específica, sino contra algo mucho más grande, la propia naturaleza aprendiendo a sobrevivir al hombre. En las semanas siguientes, Tomás se volvió más observador que cazador. Pasaba horas en lo alto del cerro, mirando los movimientos del bosque. Notó que los jabalíes ya no se movían en masa, sino en pequeños grupos, rápidos, silenciosos. Habían cambiado su forma de atacar. Ellos también aprenden, pensó. A veces, por las noches, escuchaba a lo lejos sus gruñidos, pero no bajaban. Era como si lo estuvieran probando, esperando el momento justo. Una noche sin luna, mientras todo el pueblo dormía, un sonido diferente lo despertó. No era el gruñido habitual ni el crujido de ramas rotas. Era un chillido agudo, prolongado, de dolor. Salió con su linterna y caminó hasta el corral, donde encontró una escena extraña, un jabalí joven, atrapado en una zanja, herido y sangrando. No parecía peligroso. Lo miró un momento, sin saber qué hacer. La criatura se agitaba, tratando de escapar, pero sus patas traseras estaban atrapadas entre las raíces. Tomás levantó la escopeta, pero algo dentro de él lo detuvo. Bajó el arma, suspiró, y con esfuerzo, soltó al animal. El jabalí lo miró unos segundos, como si entendiera, y luego desapareció entre los árboles. A la mañana siguiente, los hombres se burlaron de él. Liberar a uno de esos demonios, le dijo Pedro entre risas. Pero Tomás no respondió. Había algo en aquella mirada del animal que no podía sacar de su cabeza. Esa noche, sentado frente al fuego, comprendió que su lucha no era contra los jabalíes, sino contra el miedo que ellos representaban. Era un reflejo de lo que el hombre provoca cuando destruye el equilibrio del lugar que lo alimenta. A partir de entonces, cambió su manera de actuar. En lugar de poner trampas o disparar al menor ruido, comenzó a levantar cercos naturales, usando ramas, espinos y zanjas profundas. Colocó depósitos de agua lejos del pueblo, para que los animales no se acercaran. Incluso enseñó a los niños a reconocer huellas, a distinguir cuando un jabalí estaba cazando y cuando solo buscaba alimento. El miedo empezó a transformarse en conocimiento. Con el tiempo, el monte volvió a respirar. Los jabalíes siguieron existiendo, pero ya no bajaban en masa. Aprendieron a respetar el territorio, como si el gesto de compasión de Tomás hubiera establecido un nuevo equilibrio. Los granjeros comenzaron a contar su historia como una leyenda moderna, la del hombre que enfrentó a cientos de jabalíes y terminó comprendiendo su mensaje. Una madrugada, cuando el sol apenas asomaba sobre las colinas, Tomás subió al cerro por última vez. Desde allí vio cómo los campos volvían a florecer. En la distancia, un pequeño grupo de jabalíes cruzaba el valle, tranquilos, sin destruir nada. Se detuvo a mirarlos, sin miedo, con respeto. Entendió entonces que la naturaleza no busca venganza, solo equilibrio. Y que, en su furia,
a veces enseña al hombre lo que ha olvidado, que todo lo que pisa la tierra tiene su lugar, incluso aquello que tememos. Mientras el viento soplaba desde el monte, Tomás se quitó el sombrero y sonrió. Por fin comprendía que la verdadera batalla no era contra los jabalíes, sino contra la ceguera del hombre frente a su propio mundo. Con el paso de los meses, el valle de Veracruz volvió a tener el sonido de antes. Las aves regresaron al amanecer, el ganado pastaba sin miedo y los hombres ya no se reunían con armas, sino con herramientas y esperanza. El recuerdo de aquella estampida de jabalíes seguía vivo, pero ahora formaba parte de una historia compartida, un testimonio de resistencia y aprendizaje. Tomás, sentado bajo la sombra del viejo mezquite frente a su casa, miraba cómo el sol caía sobre los campos dorados. La tierra, que una vez fue escenario de guerra, había vuelto a respirar en paz. Su esposa tejía en silencio, y el viento traía consigo el murmullo del río, ese mismo que alguna vez fue trinchera y ahora volvía a ser vida. A veces, los jóvenes del pueblo se acercaban a escucharlo hablar. No lo hacían por morbo ni curiosidad, sino porque querían entender cómo un simple granjero logró enfrentarse a lo imposible y sobrevivir. Tomás no se consideraba un héroe. Siempre decía lo mismo: no se trata de vencer a la naturaleza, sino de aprender a vivir con ella. Cuando uno dispara sin entender, el monte te devuelve el eco. Sus palabras quedaban grabadas en el silencio, mientras el fuego de la tarde se apagaba lentamente. Los jabalíes nunca desaparecieron. Aún rondaban en la distancia, libres, salvajes, guardianes del equilibrio. Pero ya no bajaban al valle. Habían aprendido a mantenerse lejos del hombre, y el hombre había aprendido a respetar su espacio. Era una tregua tácita, un acuerdo invisible entre el instinto y la razón. Y cada vez que el viento traía un rugido desde las colinas, Tomás levantaba la vista y sonreía, sabiendo que aquel sonido no era amenaza, sino parte del ciclo eterno del que todos formaban parte. Con el tiempo, los campos volvieron a florecer y el pueblo se reconstruyó más fuerte que nunca. Las familias contaban la historia de Tomás y la gran batalla de los jabalíes como una lección de vida, el día en que los hombres entendieron que el miedo no se derrota con balas, sino con sabiduría. Y así, generación tras generación, su nombre se volvió sinónimo de respeto, no por haber matado a cientos de animales, sino por haberles devuelto su lugar. Una tarde de lluvia, Tomás caminó hasta la colina desde donde todo había empezado. La hierba había crecido, cubriendo las cicatrices del suelo. Cerró los ojos y respiró profundamente. Podía oler la humedad, la vida nueva, y sintió paz. Recordó cada momento, cada disparo, cada noche de miedo. Pero también recordó la mirada del primer jabalí que liberó, y entendió que, en el fondo, esa decisión cambió todo. Sonrió. Sabía que su historia no era solo suya, sino de todos los que aprendieron a escuchar el lenguaje del campo. Antes de volver a casa, se detuvo un instante y miró hacia el horizonte, donde el sol se hundía detrás de las colinas. «Gracias», murmuró. No sabía si hablaba con la tierra, con los hombres o con los animales. Pero en su corazón, aquella palabra tenía el peso de toda una vida. Gracias a todos los que acompañaron esta historia, a quienes sienten amor por la naturaleza, respeto por los animales y admiración por el esfuerzo de quienes viven del campo. Cada suscriptor, cada comentario y cada voz que comparte estas historias mantiene vivo el espíritu de quienes protegen la tierra con sus manos y su corazón. Si esta historia te tocó, te invito a suscribirte y seguir formando parte de esta comunidad que valora el coraje, la humildad y la vida en su forma más pura. Porque las historias del campo no son solo sobre lucha, son sobre esperanza.